Sí, exacto, Ana, que ya están empezando a preguntar antes de la hora, pero bueno, era simplemente ver un poco cuál era vuestra motivación para estar aquí hoy, así que bueno, vamos a empezar, que ya es hora, ¿vale? Ya habéis podido entrar un poco todos y vamos a ello, ¿vale? Antes de nada me presento, para los que no me conozcáis, yo soy Biela Mengual y soy fisioterapeuta. Tengo mi consulta en Mallorca, ¿vale? Soy de Mallorca. Hoy tenemos un día lluvioso, a pesar de lo que mucha gente se imagina cuando piensa en Mallorca, ¿vale? Y bueno, además, como comentaba, soy experto en psiconeuroinmunología clínica y además máster oficial en nutrición humana y salud, ¿vale? Dicho esto, quería daros las gracias antes de empezar, ¿vale? Gracias por venir a tomar este café conmigo, este cafecito con fisioformación juntos, y vamos a ello. Y antes de nada, antes de empezar a hablar sobre alimentación e inflamación, sí que quería trabajar un poco o hablar un poco sobre el papel del fisioterapeuta como agente de salud, ¿vale? Es decir, muchas veces los fisioterapeutas últimamente nos hemos metido, para hablar un poco así, dentro del mundo de la nutrición, ¿vale? Y se nos ha empezado a tachar un poco de intrusismo, de que no es nuestra competencia, ¿no? Y hay que ver también, yo creo que hay que entender un poco realmente hasta qué punto podemos o no podemos hacer, debemos o no debemos hacer, ¿vale? Entendiendo esto, hay que saber que un fisioterapeuta es un agente de salud, es decir, no es un nutricionista, pero al ser agente de salud tiene que conocer, o en mi opinión deberíamos conocer las normas o las recomendaciones básicas de nutrición, ¿vale? Igual que un nutricionista debería conocer pues qué tipo de ejercicio va a ser mejor o no, ¿vale? Y a partir de las capacidades, competencias, dependiendo de cada persona, debería saber hasta qué punto pues debe derivar o no, ¿vale? Esto es algo muy personal, pero yo opino que cuando más sepamos de salud, sea de nuestra especialidad o sea de otras, lo único que va a hacer es favorecer, porque al final, cuando nosotros conocemos más de alimentación, de nutrición, vamos a saber no solo qué es lo que le puede venir bien, sino también hablar con otros profesionales, como en este caso trabajar con un nutricionista, y que podamos hablar el mismo lenguaje, que nos entendamos y que podamos compartir información, pese a que él haya hecho la carrera formal y tenga el título para ejercer en el país que estemos, para poder ejercer y hacer este trabajo, ¿vale? Y hacer dietas y todo el tema este. Los fisioterapeutas, como profesionales de la salud, deberíamos conocer pues qué es lo que va a ayudar o qué puede estar pasando, ¿no? Es un mix entre fisiología del cuerpo y entender también la nutrición, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Ok. Veo muchos pulgares arriba, supongo que sí. Bueno, para los que estáis en España, ¿vale? En principio, si no hay ninguna norma, que en principio no debería haberla, que esté por encima de la existente actualmente a nivel de país, se diría que cualquier facultativo puede tener un servicio de nutrición y dietética. Esto personalmente espero que cambie pronto, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es normal que un facultativo sanitario, sea el que sea,
pueda hacer dietas. Tiene que ser alguien formado, ¿vale? Espero que en este caso a los nutricionistas les den rápidamente la potestad de llevar un servicio de nutrición y dietética, pero entrando en lo que hablábamos antes, nosotros tendríamos que conocer para poder dar recomendaciones nutricionales, ¿sí? Porque a mí personalmente lo que me chirría mucho es que la vecina de al lado pueda decir a Pepita que ha oído que la dieta de la alcachofa es la mejor y que hay que comer alcachofa y que no le va a pasar nada, y a ella no le van a denunciar ni le va a pasar nada. Pero en cambio a los fisios por intrusismo se nos va a decir de todo, cuando como profesionales de la salud deberíamos poder dar recomendaciones, y de hecho podemos en principio. Otra cosa es hacer dietas, ¿vale? Hay que tener bien claro el punto este, ¿vale? Como fisioterapeutas, por mucho que tengamos másters en nutrición, oficiales y todo, no podemos hacer dietas, ¿vale? Si queremos hacer dietas, nuestra carrera no es fisioterapia, sino que nuestra carrera es nutrición, ¿vale? Hasta ahí es importante tener los conceptos claros. Pero sí que podemos ayudarnos en fisioterapia, con recomendaciones de nutrición, porque al final también estamos intentando ahorrarle al paciente un coste de que vaya para unas recomendaciones nutricionales a otro profesional y así sumar más costes. Esto también es una cosa que al final miramos por el paciente, ¿vale? Si necesita el paciente más detalle, necesita una dieta o necesita, es un caso complicado, que tenga ciertas enfermedades, sí que es necesario que lo derivéis a un profesional más experto en eso, ¿vale? Es entender dónde está. Buenas, Michelle. ¿Dónde está, y buenas, Basti, dónde está el punto de puedo hacerlo yo o no, legalmente? Luego a nivel de competencias habrá algunos que se sentirán más cómodos y dirán, pues mira, puedo hacer dietas o no. Esto ya, pero estás entrando en tema de legal, no legal, ¿vale? Esto ya cada uno como se vea, ¿vale? ¿Y por qué personalmente pienso que es tan importante el tema de la alimentación? ¿Por qué estamos hablando de alimentación en fisio, ¿no? Pues porque realmente sabemos al día de hoy que nosotros somos un conjunto entre lo que serían nuestros genes, ¿vale? Nuestra genética y nuestra epigenética, es decir, la epigenética son los factores del entorno que van a alterar cómo se expresan nuestros genes. Entendiendo esto, es importante controlar o conocer el entorno del paciente que tengamos, ¿vale? Porque si no tenemos en cuenta eso, es decir, cómo se alimenta, si hace ejercicio o no, qué tal duerme, todos estos factores van a ser determinantes a la hora de que una lesión se recupere de forma más rápida o menos, porque al final va a hacer que los genes expresen unas enzimas, ¿vale? Que expresen una resolución, una forma de actuar u otra. ¿Me explico? ¿Bien hasta aquí? Perfecto. Vale, veo que vamos siguiendo. Perfecto. De hecho, hay un proverbio ayurveda que lo que dice es que cuando la dieta no es correcta, la medicina no sirve, y que cuando la dieta es correcta, la medicina no es necesaria. Es decir, que muchas veces, entendiendo si nuestro paciente tiene una alimentación adecuada, seguramente nuestro trabajo como fisio va a ir rodado. O sea, vamos a prácticamente no tener que hacer mucho, simplemente que ayudar
supervisar a que ese tobillo o esa lesión siga sus pautas, ¿vale? Perfecto. Y ahora quiero preguntaros, a ver vosotros, qué es lo que entendéis como inflamación. Si os pregunto qué es la inflamación, ¿qué es la inflamación? ¿Quién me lo dice? Un proceso fisiológico, un mecanismo, una respuesta del tejido, es un proceso natural del cuerpo, proceso de respuesta del cuerpo ante una agresión, afectación degenerativa del tejido, vale. Proceso fisiológico, mecanismo de defensa, liberación de histamina, respuesta de defensa, es un proceso de defensa, respuesta inmunológica, respuesta biológica del sistema inmunológico. Vale, vale. Al menos sabemos que es un mecanismo, una respuesta, ¿no? De defensa, parece muy centrado en la defensa. Vale. Si nos vamos a definiciones que hayamos podido encontrar, mirad, yo os voy a decir aquí dos que encontré. Reacción que se desencadena en una parte del organismo o en los tejidos de un órgano, caracterizada por un enrojecimiento de la zona, aumento de su volumen, dolor, sensación de calor y trastornos funcionales, y que puede estar provocada por agentes patógenos o sustancias irritantes. También puede aparecer como consecuencia de un golpe. Esta sería una, por ejemplo. Otra, por ejemplo, sería enrojecimiento, hinchazón de dolor o sensación de calor en una área del cuerpo. Es una reacción de para protegerse de lesiones, las enfermedades o la irritación de los tejidos. ¿Sí? A mí personalmente son buenas definiciones, pero ¿cuál es la función real de la inflamación? ¿Cuál es la función? ¿Quién me la dice? ¿Tiene una función la inflamación? ¿O solo tiene la función de cabrear al paciente? Regenerar, ¿vale? ¿Qué más? Restablecer la homeostasis, proteger, protección, recuperación del tejido, reparar, proteger, vale. Vale, yo normalmente cuando hablo con mis pacientes, una forma fácil de explicar lo que hacen, ¿vale? Porque al final hay que explicarlo fácil, ¿vale? Entonces, yo siempre les digo que sí, es una respuesta fisiológica del cuerpo humano, hasta aquí estamos de acuerdo, que se provoca pues cuando hay una lesión en el tejido. Es verdad que cuando hay un patógeno o cualquier cosa también, pero en nuestro caso mayormente nos van a venir porque tienen una lesión de tejido, ¿vale? Entonces, la inflamación al final es aquello, o sea, es, digamos, una forma de que a través de la sangre se limpie todo lo necesario, es decir, quitemos todo lo roto y traigamos todo lo nuevo para crear nuevo tejido. Al final es, si se ha caído un edificio, si tenemos un edificio y se ha caído parte del edificio y hasta ese edificio solo hay una carreterita pequeña que va hasta allí, lo que vamos a tener que hacer para hacerlo todo más rápido y mejor es ensanchar la carretera, es decir, que la carreterita pase a ser pues una carretera nacional o una autopista, ¿vale? Para que nos permita que nuestros obreros y el material vaya hasta allí y quitemos también todos los escombros. Y luego ya volveremos a dejar la carreterita. Pero al final es simplemente algo fisiológico necesario para poder hacer el proceso de restaurar ese tejido de forma lo más rápida posible. ¿Sí? ¿Se ha entendido?
Exacto, Chris, es algo que debe suceder, es algo que necesitamos que suceda, ¿sí? Es algo realmente necesario. ¿Y qué es lo que hemos hecho desde que conocemos la inflamación hasta nuestros días? Menos mal que ahora estamos empezando a cambiar un poco la idea. ¿Qué es lo que se ha hecho? A ver, ¿quién me lo dice? Desde que se encontró la corteza de sauce, que es la aspirina clásica que conocemos, ¿qué hemos hecho? Exacto, evitarla, ¿vale? ¿Cómo? Pues los fisios a base de hielo, a saco, porque si puedes estar 20 minutos, vale, pero es que si puedes estar una hora, mejor, ¿no? Era como a ver quién te pone más y aguantas más frío. Y por otra parte, tenemos los médicos que había que eliminarla de cualquier forma, ¿eh? Había que eliminarla con antiinflamatorios, corticoides, como sea. De hecho, hay muchos estudios que nos hablan de que al final, cuando nosotros aplicamos hielo, lo que estamos haciendo es disminuir lo que es la velocidad de regeneración. Si disminuimos la velocidad de regeneración, estamos disminuyendo también todos los procesos, ¿vale? Es decir, cuando nosotros aplicamos hielo, también estamos disminuyendo toda la regeneración que vendrá después, porque al limitar la inflamación, lo limitamos todo, ¿vale? Es el juego de ¿te duele hasta cuándo? Yo siempre digo lo mismo. Si te duele menos de... O sea, en una escala elevada normal, ¿sí? De 0 a 10, ¿cuánto te duele? Si te duele menos de 7, o hasta 7, yo te recomiendo aguantar. Más, ya podemos poner hielo o hacer alguna cosa, pero intentemos aprovechar esa inflamación, ¿no? Que tiene su lógica. También hemos hecho mucho tiempo la inmovilización, ¿no? Es algo que hemos hecho durante mucho tiempo. Ahora ya hemos cambiado un poco, hasta cuando hemos visto que había estudios que nos daban resultados, pues que realmente lo que estábamos haciendo era desorganizar fibras, empeorar la recuperación, ¿sí? Reducción de fuerza tensil de los ligamentos, tendones y músculos, en fin. Sí, Elena, hablo de la inflamación aguda, ¿vale? Es decir, al final, la inflamación aguda es nuestro pan de cada día, ¿sí? Prácticamente, si no es un 90 de los pacientes, al menos en consulta privada, que es el 90% de los fisios que trabajan, al menos en España, ¿vale? Sí, hay muchos métodos, Santi. El Love, el Peace and Love, bueno, hay muchos métodos, pero al final creo que yo siempre digo lo mismo, no hay mejor método que dejar al cuerpo trabajar, ¿vale? Y escucharlo y dejarlo hacer sus cosas, como digo, sus procesos, ¿vale? Y de hecho hoy vamos a ver, ahora un poco más sobre estos procesos. Pero antes también quería hablar comentar un poco sobre los vendajes, ¿no? Los vendajes sobre todo funcionales en este caso. ¿Cuántas veces en deporte? ¿Quién de aquí trabaja en deporte? Mientras me lo vais diciendo, os digo, ¿cuántas veces aquí, o sea, en deporte, se vendan tobillos? O sea, aunque no te pase nada, y al final, de una lesión primera acabamos teniendo, bueno, problemas graves de propiocepción, etcétera, etcétera.
¿Cuántos de aquí que trabajen en un equipo medianamente profesional no tienen a media plantilla que se venda los tobillos? Exacto, al final se va a requerir más fisioterapia, pero lo que se requiere primero es, fuera vendajes funcionales, vamos a empezar a trabajar en serio este tobillo y a partir de ahí, vamos. ¿Y qué decir de las infiltraciones y corticoides, no? Al final es como eso de... Yo siempre a los pacientes les digo lo mismo. Es como si yo me estoy dando golpes con el martillo y en vez de quitar el martillo pongo ahí un cojín. Pues si pongo un cojín, el martillo sigue dando y al final me va a volver a dar. Es nada, y se ha visto que el tema de las infiltraciones poco. Por tanto, al final, esto no nos está solventando la papeleta. ¿Vale? Esto no nos está solventando la papeleta. Lo que parece, y es una nueva vía de trabajar lo que es la inflamación, de modularla, y ahora veremos cómo, sería el hecho de modularla con alimentación. Es decir, lo que vamos a intentar hacer con la alimentación no es eliminar, la alimentación no es antiinflamatoria, ¿vale? Es decir, hay que tenerlo claro. La alimentación lo que es pro-resolutiva, es decir, ayuda a resolver la inflamación. Es un empujón al cuerpo de decirle, vale, cuerpo, ¿tú qué necesitas? ¿Necesitas X ladrillos para construir esto? ¿Necesitas ¿qué necesitas? Pues ayudarle a ello, ¿vale? Exacto, por eso hoy en día la inmovilización es discutible, porque el movimiento es vida, ¿no? Si hay algo igual o más importante que la alimentación, dependiendo de con quién habléis, es el movimiento. Por eso no dejéis de lado la fisio, ¿vale? La fisio es la base. Entonces, fase inflamatoria. Conceptos fáciles hasta el momento. ¿Cuánto dura la fase inflamatoria? Pues desde la lesión, ¿vale? Hasta el cuarto o séptimo día, ¿sí? Eso es lo que en principio duraría. Los 3 primeros días son los días puramente inflamatorios. A partir del cuarto encontraríamos que ya empezamos a hacer tejido, ¿vale? Empieza la fase proliferativa hasta el 14º día y después la fase remodelativa, ¿vale? Que podría llegar hasta un año. Sí, está demostrado que una disminución o ausencia de ingesta de azúcares ayuda a disminuir o reducir la inflamación. Sí, es decir, siempre va a haber alimentos que van a favorecer la inflamación y alimentos que lo que van a hacer es ayudar a resolver la inflamación. Perdona, Florcita, dices que después de qué tiempo se puede aplicar frío. Buenas, Erika, ¿qué tal? Pues como os comentaba, ¿vale? Tenemos diferentes fases, donde es la primera fase de la inflamación pura y dura, la que nos tiene hoy aquí, ¿vale? Tendremos en esa fase una gran implicación de los neutrófilos, habrá una infiltración de neutrófilos en el tejido dañado, ¿vale? También de monocitos, y se diferenciarán los macrófagos y habrá también una infiltración de linfocitos, ¿vale? Después, en la fase de proliferación, lo que se hace es la reepiteliación, angiogénesis, síntesis de colágeno, es decir, lo que os comentaba, volver a poner esos ladrillos, ¿vale? Después de los 7 días, sí, a ver, yo personalmente, aquí cada uno tiene sus técnicas, ¿no? Yo personalmente, a partir normalmente del tercer día, ¿vale?
dejando que, porque si una persona más o menos está bien, en 3 días ha hecho la inflamación y prácticamente ya no tiene inflamación, ¿vale? Aunque la fase luego queda un poco y se va disminuyendo, pero los 3 primeros días son los importantes. Pasados los 3 primeros días, puedes trabajar, quitarla porque ya no te pueda interesar, ¿no? Esa inflamación. Yo, por ejemplo, lo hago mediante baños de contraste, porque es una cosa que suele dar bastante resultado. Pero bueno, eso ya son cosas propias, ¿vale? O sea, ya es evidencia clínica, que se dice, ¿no? Entonces, después de como os comentaba, después de la proliferación tendríamos la fase de remodelación y en la fase de remodelación ya lo que hace es madurar ese tejido, ¿vale? Sí, la idea sería dejar esos 3 primeros días, sobre todo, ¿vale? En principio, si ha ido bien la inflamación, ya no necesitarías poner nada, ¿me explico? Es decir, el problema es que mucha gente no tiene una buena inflamación, porque tiene una base de inflamación crónica, tiene un low-grade inflammation, que se llama, por tanto, es por ello que muchas veces se nos dificulta esa inflamación aguda y fácil de resolver, como un esguince de tobillo o una rotura muscular, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos las 3 fases, sabemos que se solapan, sabemos que la primera fase se centra sobre todo en los neutrófilos, ¿vale? La segunda es más de fibroblastos, más de formación, ¿vale? Y seguidamente lo que se hace es madurar ese tejido. ¿Sí? ¿Bien hasta aquí? ¿Hasta aquí bien? Vale, perfecto. Entendido el concepto clásico de inflamación, que en principio deberíamos conocer, por el simple hecho de que es el que se explica normalmente en las facultades. Entonces, si hay un hematoma, ¿no haces crioterapia? Personalmente no hago, pero porque creo que no es necesario, así de claro. Podríamos hablar detenidamente de esto, pero nos iríamos mucho del tema, ¿vale? Aunque parezca una simple inflamación, nos iríamos bastante. Yo personalmente al principio no aplico nada, exacto. Solo aplico recomendaciones de nutrición, como os comentaré ahora. ¿Por qué? Porque ahora viene la bomba, ¿no? Es decir, hay que saber que lo que es la inflamación en el cuerpo humano está programada. Es decir, nosotros tenemos un programa que hace que se inflame y que se desinflame. Es decir, que si todo está bien, en piloto automático, no va a haber ningún problema, vas a inflamarte, solucionar el problema y desinflamarte. ¿Vale? Y esto pasa por el proceso que se llama Rhizolymics, ¿vale? Rhizolymics es resolver la inflamación. Hasta aquí, bien. Espero que sí. Me vais diciendo si se entiende o no. Entonces, en el momento en que nosotros doblamos el tobillo, ¿vale? Por ejemplo, un esguince de tobillo, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo da la señal, el toque de que debemos inflamarnos. ¿Qué pasa? Que el cuerpo, para inflamarse, lo que va a hacer es soltar prostaglandinas y leucotrienos, sobre todo leucotrienos B4, ¿vale? Estos van a ir subiendo a su ritmo cada uno, pero llegarán a un punto en que se igualarán, ¿vale? Y eso se conoce como el checkpoint, ¿vale? O el eicosanoid switch también, que es el momento en que llegas a un punto, en ese punto en que se igualan, el cuerpo dice, vale, ya hemos llegado, ya nos hemos inflamado, ahora hay que desinflamar. Es decir, ya hemos hecho lo necesario, vamos a cambiar las tornas. Por eso el switch, eicosanoid switch, el switch es botón, o sea, el interruptor, ¿sí? Eicosanoide, ¿vale? Porque con lo que trabajamos son eicosanoides. Entonces, en el momento cambiamos las tornas y empezamos a hacer sustancias que son prorresolutivas, como por ejemplo las lipoxinas, resolvinas y maresinas. Y proteccinas también. Hay muchas, ¿vale? Entendiendo esto,
vamos a hacer que estas empiecen, en este momento de switch, de cambio, estas moléculas resolutivas van a empezar a subir a la vez que las inflamatorias van a empezar a bajar, porque estas ya no se van a hacer y estas van a empezar a hacerse para cambiar esto. En el momento en que ya no hay sustancias inflamatorias, cambiamos en el segundo checkpoint y se dejan de hacer estas sustancias. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Vuelvo a explicarlo fácil y rápido. Nos doblamos el tobillo. El cuerpo hace dos sustancias, leucotrienos B4 y prostaglandinas, sobre todo las E2. Suben, llegan a un punto en que el cuerpo dice ya tengo suficiente, vamos a hacer sustancias resolutivas. ¿Sí? En este momento, ¡pum!, hago sustancias resolutivas y disminuyo sustancia antiinflamatoria. Cuando no hay sustancias inflamatorias, ya solo están las sustancias resolutivas. ¿Qué va a pasar? Paramos y pasamos a la última fase de la inflamación, que sería la terminación. ¿Sí? Tranquilos, que tenéis 24 horas para revisar el vídeo. Entonces, entendiendo esto, sabemos hasta el momento que es fácil, que está, digamos que el cuerpo lo tiene fácil, está organizado para poder solucionar esa inflamación. Sí, todo esto pasa de una forma natural, ¿vale? Es lo que pase naturalmente. Si es que no hay ningún otro proceso, como el low grade inflammation, inflamación de bajo grado, inflamación sistémica, que pueda afectarlo. O que otras cosas pueden afectarlo, y lo veremos ahora en breves. Pues lo pueden afectar antiinflamatorios u otros medicamentos. Alimentos para provocar ¿el qué? Bueno, mientras me contesta Estela, ya me lo dices y luego te contesto. Entonces, ¿cómo se realiza todo este proceso? ¿Vale? Existen unos ácidos omega 3, el más conocido es ácido omega 6, el más conocido es el ácido araquidónico, ¿vale? Que se encuentra en las membranas de lo que es la célula, ¿vale? De nuestras células. Entendiendo esto, ¿qué pasa cuando tenemos que inflamarnos? Pues existe la fosfolipasa A2, la cual se va a encargar de avisar a este ácido araquidónico, que lo que va a hacer va a ser ejecutar dos vías, ¿vale? Estas dos vías, una será la que ya os he comentado, la de los leucotrienos B4, ¿vale? Que esta va a activar los neutrófilos, que son los encargados de quitar todo eso que está roto, ¿vale? Lo roto corta por lo sano, ¿sí? En cambio, la otra vía que va a hacer va a ser la de la ciclooxigenasa. Entonces lo que va a hacer va a ser activar la COX 1 y 2, y estas van a activar las prostaglandinas, que es el otro factor que se iba igualando, que os he comentado. ¿Sí? Espero que me vayáis siguiendo. Creo que no te entiendo. Entonces, siguiendo esto, hacemos la inflamación. En un momento determinado, ¿qué va a pasar? Pues lo que os he comentado, que se igualan y las prostaglandinas E2 dan la información al ácido araquidónico de que hemos llegado en el punto adecuado de inflamación y debemos cambiar el chip. Entonces, en este momento, el ácido araquidónico, que es un ácido que os he dicho que es omega 6, va a pasar a ser antiinflamatorio. Es decir, el mismo ácido es
inflamatorio, es proinflamatorio y en este momento pasa a ser antiinflamatorio. Es decir, va a hacer unas moléculas que son el 15-LO y el 5-LO, que van a dar lipoxinas A4 y B4, y estas van a hacer que se disminuya la inflamación, es decir, que la inflamación vaya para abajo, a la vez que a través de lo que son el DHA y el EPA, que son los omega 3 más conocidos, ¿vale? Van a pasar a hacer resolvinas, protectinas, maresinas, ¿sí? Existen de la serie de la serie D y E, dependiendo si vienen de DHA o de EPA. Exacto, por aquí ya van avanzando. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros le decimos al paciente consume antiinflamatorios? O si se van al médico y le dan un antiinflamatorio. Un antiinflamatorio con los más comunes, ibuprofenos, enantium, ¿vale? Todo esto, ¿qué va a pasar? Que son anticox, ¿vale? Entonces, si son anticox, no se va a hacer inflamación, ¿vale? Y vamos a pasar que si yo no hago nada de esto, va a potenciar más la otra vía. Entonces vamos a hacer más neutrófilos, más leucotrieno B. Entonces va a ser como que se va a estancar más la inflamación en ese punto. Y no vamos a favorecer que pasemos a la siguiente fase. ¿Se entiende? Sí, eso pasa en cuestión de 3 días. ¿Hasta aquí bien? ¿Se ha entendido? Vale, repito otra vez, ¿vale? Para los despistados. No, y porque realmente es complicado, ¿vale? No es fácil. Repetimos, tenemos la célula, ¿sí? Esta célula, en la membrana tenemos lo que es el ácido araquidónico, que es un omega 6. Este omega 6, ¿qué va a hacer cuando haya una lesión? Pues la fosfolipasa A2 va a hacerle, es decir, es la que le va a decir, escucha, tienes que inflamarte, ¿vale? Entonces, va a empezar a dirigir la orquesta, que digo yo, ¿vale? Va a empezar a hacer leucotrienos B4 y prostaglandinas E2, que es lo que os comentaba anteriormente, que van subiendo hasta llegar al punto determinado, en que se va a empezar a hacer antiinflamación o resolución, para ser más claros, más precisos. Entonces, entendiendo esto, las dos vías que va a inflamar van a ser la de la ciclooxigenasa y la de el leucotrieno B4. Estos dos van a hacer prostaglandinas E2 y en el punto en que lleguen arriba cambiamos, ¿sí? En este momento, cuando ya hemos llegado a ese pico, ¿qué pasa? Que el mismo ácido araquidónico va a ser avisado esta vez por las prostaglandinas que ha hecho antes. Entonces, va a decir, ahora ya tengo suficientes, ahora me toca hacer otra cosa. Me toca hacer sustancias resolutivas. Me toca parar primero esta inflamación y luego hacer sustancias resolutivas. Entonces, lo que va a hacer va a ser hacer dos sustancias, que son la 15-LO y la 5-LO, que lo que van a hacer son lipoxigenasa A4 y lipoxigenasa B4. Estas dos van a frenar los que hemos comentado que habían subido hasta arriba, la prostaglandina E2 y los leucotrienos, ¿sí? Veo muchos cerebros estallando. Espero que... Exacto, fisiología pura. Al final, yo siempre digo una cosa. La fisiología es la base de la fisioterapia.
entre otras cosas, anatomía, biomecánica, sí, pero la fisiología es la base. Entonces, hay que entender mucho de fisiología para entender lo que le están pasando a nuestros pacientes. Una vez ya hemos hecho este stop, vamos a hacer la resolución, ¿vale? Gracias a los omega 3, DHA y EPA, sobre todo, que van a hacer resolvinas de serie D o E, dependiendo si vienen de DHA o EPA, y luego protectinas y maresinas, que vienen de DHA, ¿vale? Sí, es necesario repasar fisiología. Es la base, es la base. Entonces, si sabemos la fisiología de este proceso resolutivo, nos tocará pensar ahora qué es lo que va a favorecer esto. Es decir, por ejemplo, si yo sé que el ácido araquidónico es bueno, porque va a hacer esta orquesta, necesito ácido araquidónico para hacer una buena inflamación. ¿Dónde está el ácido araquidónico? ¿Quién lo sabe? Si el paciente se ha tomado un antiinflamatorio, te está ocultando síntomas. Yo siempre le digo a mis pacientes que por favor no consuman antiinflamatorios el día que van a venir a verme al menos. Porque los fisios trabajamos con dolor. El dolor es nuestra base, saber si duele o no duele una cosa u otra y trabajar por debajo del dolor, porque nos interesa. Hoy no te duele porque te has tomado antiinflamatorio, pero mañana sí te duele. ¿Por qué? Porque hicimos más, atacamos más de lo que tocaba. Por tanto, es importante el evitar el antiinflamatorio en nuestra consulta, ¿vale? Por ahí, a ver, nueces, aceites vegetales, no. Vamos a ver, el ácido araquidónico lo encontramos en la carne ecológica. Bueno, en la carne, carne de aves, huevos, ¿vale? Exacto. Entonces, entendiendo esto, siempre vamos a intentar consumir el sello ecológico, bio, de pasto, de proximidad, el que os dé confianza de que ese animal se ha movido de forma correcta. ¿Por qué? Porque una carne que se ha movido de forma correcta es la que va a tener especialmente ese tipo de omegas, tanto 3 como 6, que nos van a favorecer y nos van a ayudar a resolver la inflamación de forma adecuada, ¿vale? Por tanto, si queremos trabajar este apartado del proceso Rhizoliomics, el ácido araquidónico, debemos trabajarlo a partir de consumir carne, huevos, aves, ¿vale? Siempre ecológicos o que se hayan movido. ¿Sí? Dicho esto, pasamos a la siguiente parte. ¿Vale? La siguiente parte es la del cambio. Sí, la que hemos comentado de que las prostaglandinas decían al ácido araquidónico: escucha, ahora hay que hacer otra cosa, ¿vale? Hay que hacer 15-LO y 5-LO. Los veganos, a ver, esto daría para otra charla completa de inflamación en los veganos, ¿vale? Es decir, los veganos es más complicado. ¿Por qué? Porque es verdad que hay fuentes vegetales de ácido, bueno, que pueden llegar a ácido araquidónico, ¿vale? Pero el ácido araquidónico es animal, por tal, y el cambio de ese ácido que viene de vegetales para que sea ácido araquidónico es bastante deficiente, ¿vale? Por tanto, eso es lo que... Pero hay formas, ¿vale? Dicho esto, la parte de estabilizar lo que es la señal, ¿vale? Stop señal, esta señal de vamos a parar ya la inflamación y vamos ahora a pasar a hacer lo que es la resolución. Vamos a empezar a orquestar esa resolución a partir del 15-LO y el 5-LO, las lipoxinas A4 y B4, ¿vale?
¿Qué es lo que necesitamos para estabilizar estas lipoxinas? ¿Vale? Necesitamos lo que es el ácido silícico, ¿vale? El ácido silícico lo encontramos en zanahoria, cilantro, ajo, puerro, cebolla, tomillo, orégano, piñones, ¿vale? Alimentos que tengan ácido silícico, ¿vale? Es muy similar a lo que es el... ¿Cuál? ¿A cuál os suena? A ver quién me lo dice. Espero respuestas. Vale. Os lo digo. El ácido silícico, exacto, es muy similar a lo que es el ácido acetil salicílico, ¿ok? Que es la aspirina. Hay estudios hechos con aspirina, exactamente. Hay estudios hechos con aspirina, digamos 50 miligramos de aspirina, que lo que hacen es ayudar a este proceso sin actuar como un antiinflamatorio, es decir, sin eliminar lo que es la COX-2, ¿vale? Bien hasta aquí. Eliminar apps del Apple Watch. Lo lamento. ¿Bien? Sí, se va a cortar. Entonces, finalizo ahora y acabamos... vuelvo a abrir para que podamos acabar bien. ¿Os parece bien?